Bienvenidas a Sororidad Creativa, el podcast donde exploramos el mundo creativo a través de las voces y experiencias de mujeres creativas. Soy Irene Morant y en este episodio me acompaña Alba Bonet, artista y empresaria digital que, a través de su proyecto Lo que el silencio escucha, da visibilidad a la diversidad funcional y muestra cómo el arte puede ser una herramienta de cambio social y personal. Su obra invita a explorar un universo sonoro único donde el silencio y el sonido tienen su propio lenguaje. Así que empezamos. Bueno, Alba, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y sobre todo porque cuando escucho la presentación me emociono, se me eriza la piel y digo, ¡ah, Dios mío, esto es mío! Estoy muy agradecida de que me invites porque he visto alguno de tus podcasts y la verdad que con mujeres súper interesantes, entonces que yo esté aquí en el elenco me parece súper guay y muchas gracias de verdad. Que va, muchísimas gracias a ti. Al final, mi introducción es lo que yo ya he leído sobre ti, es lo que sé que eres al 100%, que seguro que eres muchísimas otras cosas que ahora iremos descubriendo poco a poco, pero vamos, que el placer es mío. Y bueno, me gustaría empezar hablando sobre qué te llevó a iniciar el proyecto Lo que el silencio escucha y sobre cómo surgió esta idea y el significado que tiene para ti. Bueno, a ver, cómo surgió es de manera orgánica en realidad, ¿no? Porque esto es un proceso interior. Entonces, yo tengo una enfermedad que se llama autoesclerosis bilateral, soy una persona sorda y no es que me defina ser sorda, pero es verdad que para aceptar eso, pues he tenido que pasar bastantes altibajos en ese sentido, ¿no? De desarrollo personal y también profesional, porque he tenido que cambiar de trabajo para poder adaptarme a la enfermedad. Pero además me dio un ictus con 28 años, entonces ya la poca audición que me quedaba terminó de irse. Yo tengo un 80% de pérdida. Con lo cual el proyecto ha sido una consecuencia de todo eso hasta llegar a este punto. Cómo poder vencer esa adversidad a través de la creatividad, del arte y todo lo que me ha caracterizado siempre, porque además yo vengo del mundo del teatro, entonces era todo muy orgánico, ¿no? Necesitaba sacar esto de alguna manera y ha sido así. Qué guay, sí, sí. En tu web leí que eras una payasa, o sea, lo ponía así tal cual y me hizo muchísima gracia, la verdad, y me gusta mucho tu forma de contarlo y entiendo que habrás pasado un proceso, que eso habrá sido algo privado y que lo habrás vivido tú o rodeada de las personas que tú hayas querido, pero es cierto que me parece una historia de superación súper buena, así que otra vez gracias por estar aquí compartiéndola. De Eh, nada. bueno, en cuanto a el proyecto, o sea, ¿qué nos puedes contar sobre lo que el silencio escucha para las personas que no hayan leído? Porque yo he estado cotillando toda tu web y todo, pero cuéntanos un poquito más. Pues mira, este proyecto nace de un diario, realmente es algo escrito. Ya de diarios pasó a ser un libro porque intenté meter en ese diario, sobre todo pensando en personas a las que le pudiera ayudar mis experiencias, ¿no? Entonces, aparte de contar todo lo que yo he sentido y he vivido todos estos años, aparte de eso, metí como cuadernos, ejercicios y demás. Ese libro, genial, grandísimo, todavía no está publicado porque lo hice un poco como a modo proyecto personal. Pero de repente me di cuenta de que a pesar de no escuchar, que con audífonos escucho, no es un milagro, pero bueno, escucho, tenía que sacar ese libro antes de que se publique de otras formas, para hacer un test con la gente, para ver si realmente esto de la sordera, de la hipoacusia, de la discapacidad interesa o no interesa, para ver, al final yo quería conectar de alguna manera, ¿no? Y a pesar de ser sorda, pensé, vamos a hacer un podcast. Vamos a hacer un podcast. Voy a rodearme de gente a la que le guste también la comunicación y que me pueda ayudar. Y de ahí salió también que cada podcast, cada capítulo tuviera asociado a través de un código QR la historia, el capítulo de ese podcast, ¿no? ¿Y cómo lo iba a contar? Pues a través de un collage. Un Ujú. collage son recortes de revista que tú haces una composición y ahí ya terminaba un poco el proceso de contar de forma en audio, ¿no? Que se transformara a algo artístico y creativo.
Pero además, como yo siempre he hecho teatro, he sido payasa durante muchos años, he hecho una gira de 1 año y medio con títeres por teatros de toda España, ha sido una experiencia genial, ¿no? Yo ya estaba como en mi máximo esplendor artístico, por así decirlo, porque tenía mi propia empresa de producciones artísticas y organización de eventos, que fue entonces cuando me dio el ictus y tuve que cambiar. Pero claro, ahí ya tenía la experiencia de ser actriz, ¿no? Porque yo estudié arte dramático. Y entonces, cuando terminé este podcast con sus colas, pensé, pero por favor, ¿por qué no voy a poder subirme a las tablas otra vez? ¿Porque estoy sorda? Bueno, pues escucharé menos, pero es que necesito subirme, necesito expresar. Entonces, todo este proyecto culmina con una obra de teatro. En realidad está todo ya hecho, mascado, ensayado, producido, pero no está publicado. Todavía queda un clic que voy a hacer para la publicación y el lanzamiento. Qué guay, qué guay. Pues estaremos súper atentas porque la verdad es que es súper interesante todo lo que nos has contado y sí que me gustaría saber cómo tienes esas dos facetas, ¿no? La de artista y la de empresaria digital. Entonces, ¿tú cómo has integrado tu experiencia personal con esa visión también más de negocio y de empresaria? Yo siempre empecé a hacer mis obras de teatro con un enfoque empresarial porque me di cuenta cuando estudié arte dramático en Madrid que era muy complicado triunfar, ¿no? Entre comillas, la palabra triunfo, éxito, que se supone que una actriz quiere. Entonces me volví de Madrid a mi tierra y pensé, mira, voy a montar mi propia empresa y ya está. Y ahí tendré el éxito que yo quiera tener cuando lo quiera tener. Entonces siempre he sido empresaria y en ese momento era empresaria física, ¿no? Por así decirlo. Pero como me dio el ictus, tuve que virar esa visión empresarial, dejar el teatro, cerrar Evenlastic Eventos, que era mi empresa, y ponerme a estudiar otra cosa. Yo ya había tenido pinitos con el marketing porque al llevar mi propia empresa y gestionarlo todo, pues obviamente, entonces ya me especialicé sobre todo en redes sociales, Instagram y demás, y con un máster, cursos y demás, y ya me viré, por así decirlo, me transformé en empresaria digital. Pero la visión de emprendedora y luego el paso a empresaria siempre ha estado. Wow, sí, sí, o sea, al final me resulta muy interesante cómo cuando emprendemos, pues enseguida intentamos saber un poco de todo y al final cómo te has formado esa persona tan, pues eso, formada, con tanta experiencia y tantos conocimientos tú sola, ¿no? Y has dicho, vale, pues ahora este es el próximo capítulo, pues ahora me voy a formar en esto para que este capítulo se escriba como se tiene que escribir. O sea, eso me parece fascinante, la verdad. Y bueno, ya nos has hablado un poco de esto, pero sí que me gustaría hablar más en profundidad sobre qué papel juega la discapacidad auditiva en tu vida y en tu obra artística. Claro, porque ten en cuenta que todo esto de lo que hemos hablado hasta ahora es una consecución de pasos, tú lo has dicho, capítulos, que en el libro y en el podcast está todo medido en capítulos, pero no estamos hablando de la parte mala. Estamos hablando de, bueno, toda la consecuencia hasta conseguir y cambiar y adaptar. La parte mala es que yo tengo una discapacidad que no me permite hacer todo lo que le permite hacer una persona que tiene esa capacidad. Y yo no era consciente de eso. Para mí, con mi mente positiva y con mi mente, ¿no?, emprendedora, creativa, decía, yo puedo, yo puedo. Hasta que me di cuenta de que no todo el mundo puede hacerlo todo, sino que todo el mundo es necesario para llegar a un punto en concreto. Y te voy a poner un ejemplo súper, vamos, que se ve enseguida porque es del proyecto. Yo empecé a grabar mi podcast y cuando terminaba de grabar los capítulos, lo editaba, le metía algunos efectos sonoros y decía, bueno, parece que está bien. Se lo pasaba a compañeros y a compañeros y me decía, no, Alba, no está bien, no se escucha bien, hay cosas que, y se merece más, me decían. Y yo decía, pues yo lo veo bien, yo lo veo bien. Y eso que yo soy bastante exigente conmigo, pero ¿qué pasaba? Que es que yo no escucho bien. Entonces yo, aunque lleve los audífonos, creía que esto estaba nivelado, que esto se escuchaba bien, que esto... Y de repente pensé, pero ¿cómo me empeño todo el rato en hacer cosas que no puedo hacer?
vamos a buscarle otra fórmula a esto. Por eso está tardando un poco más en publicarse todo, porque ya está hecho, pero ahora estoy buscando ayuda, subvenciones, financiación para que ese podcast realmente tenga el sonido y los efectos y el diseño sonoro adecuado, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que no todo el mundo podemos hacerlo todo, pero que sí todo el mundo rodeado de las personas que realmente te pueden ayudar pueden llegar a un fin. Todo el mundo es necesario para un fin, ¿vale? Entonces ahí me di cuenta de que no solo mi proyecto iba de ayudar a personas discapacitadas auditivas a que se den cuenta de que pueden darle la vuelta a lo negativo, convirtiéndolo en positivo o creativo, sino que además tenemos que reivindicar el falso positivismo en las tazas del tú puedes, porque eso nos frustra mucho. Y no solo hablando de mujeres discapacitadas, sino hablando de mujeres en general, de hombres y de personas. Es decir, no hace falta que tengas una discapacidad para no poder llegar a algún sitio. Y como no lo conseguimos, nos frustramos y esa frustración nos hace que todavía demos más pasos atrás. Entonces, la discapacidad forma parte de este proyecto no solo a nivel social, no solo a nivel de discapacidad, sino a nivel también de, no sé si llamarlo realidad, pero es así, ¿no? De, bueno, venga, vamos a intentar ser humanos y dejarnos de tanta utopía. Ujú. Sí, sí, sí. Buah, me parece súper acertado lo que has dicho porque al final es una experiencia que tú has vivido que aún así me parece muy valiente por tu parte el hecho de, oye, intentarlo. O sea, tú ya sabes que hay ciertas cosas que, bueno, que no tienes por qué ser capaz de hacer ahora mismo. Sabes que ya rodeada de otras personas puedes conseguirlo, pero aún así me parece muy valiente por tu parte que tú digas, no, yo lo quiero conseguir, pero es cierto que esta utopía de la que hablabas hace mucho daño a todas las personas, o sea, porque al final parece que no hay ningún límite, no hay nada, todo es posible en este mundo y a ver, sí, a mí me gusta mucho esa mentalidad y creo que he conseguido muchas cosas de las que he conseguido por pensar que puedo conseguirlo, ¿vale? Pero es cierto que, oye, también tienes que pararte y tal vez el mensaje que le estás dando a una persona que tú tienes al lado de, sí, tú puedes conseguirlo todo, tú puedes lograrlo, vamos, si te lo propones lo haces, pero lo cierto es que lo dije en un episodio anterior en el que hablé yo sola, que lo cierto es que tú no puedes decirle a una persona que puede conseguirlo todo si no sabes la infancia que ha tenido, las situaciones que ha vivido en su casa, cómo ha sido su vida. Es que hay muchas cosas que nos limitan como personas y parece que no existe nada. Hoy en día todo es posible y vale, sí, otra vez lo digo, todo es posible, pero oye, no te pases con esos mensajes porque verdaderamente tú no sabes lo que está viviendo la otra persona y puede ser que esa persona se sienta mal porque diga, jolín, es que, ¿por qué yo no puedo conseguirlo si no paran de decirme que puedo y tal? Pero lo cierto es que igual esa persona no ha tenido unas oportunidades que tú has tenido, que yo he tenido y, jolín, hay que ser un poco más humano en ese aspecto. Sí, yo al final concluyo con todo es posible con las herramientas adecuadas y con las personas adecuadas. Ya está. Al final hay que buscar, a mí lo que me apasiona en la vida es buscar soluciones a los problemas. Es decir, si llega una alumna y me dice, es que yo tengo una marca, quiero ser más disruptiva, no sé cómo hacer la forma creativa para poder diferenciarme, pues venga, vamos a ver, a pensar, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, pues que no sale en Reels, en vídeo, le da mucha vergüenza. Venga, pues vamos a pensar cómo hacerlo para que... Entonces, todo eso, el buscar, el llegar a ese fin a través de la creatividad, a través de herramientas y, por supuesto, con ayuda, equipo humano, es lo que me apasiona, ¿no? Y por eso decía que sí, todo es posible, pero con personas en tu equipo y herramientas. Ujú. Sí, 100%, 100%. Y creo que también las personas creativas se nos da muy bien resolver problemas a través de la creatividad. Y eso, no sé, es algo chulo. Yo siempre cuento que cuando era pequeña, más pequeña, mi madre decía que yo tenía que ser abogada, tenía que estudiar derecho porque en todos los fregados yo estaba en medio, intentando resolverlo todo. Que una se ha peleado con otra, yo en medio, yo a resolverlo, yo ahí.
Entonces, cuando me planteé que quería estudiar, yo dije, vale, sí, yo voy a estudiar Derecho y me pegué una torta, o sea, no llegué a entrar a la universidad porque ya en el bachillerato ya dije, vale, esto no es para mí, pero luego con los años pues, llegué a la conclusión de que a través de la creatividad también podía resolver esos problemas. Entonces, por eso ahora mi vida es mucho mejor porque sé que puedo resolver problemas, pero no necesariamente de la forma en la que se suponía que podía hacerlo. Así que A mí eso me me parece. gusta, a mí me gusta mucho, Irene, de tu trabajo, de tu forma de comunicar, de tu feed en Instagram, de tu trabajo ahora con el podcast, que eres una persona muy transparente, que intentas ser real como la vida misma y que luego también que la creatividad yo creo que la tienes un poco innata, ¿no? Eso pasa a veces que dices, ay, hay días que me bloqueo, sí, es verdad, pero nada más cuando ves una persona, hablas con ella, no sé si te pasa a ti, pero es un feedback que dices, esta chica es creativa y me gusta mucho tu trabajo por eso, porque es una manera de conectar muy transparente, que a mí me gusta mucho que sea así, porque luego ves a lo mejor cosas por redes o por donde sea que dices, uy, no me termina de cuadrar. ¿Por qué será? ¿Será porque a lo mejor no es del todo cierto o no? Entonces, ahí está. Creo que resumiendo, tu marca en este momento a mí me transmite mucho equilibrio. Qué guay, muchísimas gracias, Alba, de verdad. Para mí, eso sí, es un piropazo, la verdad, porque sí que es cierto que, como tú decías, en el día a día nos enfrentamos a muchísimos impactos en redes sociales y ya llega un punto en el que no sabes lo que es real, lo que no es real y conozco a muchas mujeres que empiezan o que intentan hacerse un hueco en este apasionante mundo del emprendimiento, del diseño y tal. Y claro, les llegan mensajes, bueno, mensajes directamente no, pero ven en redes sociales cosas que yo les digo, es que eso no tiene por qué ser real. O sea, verdaderamente coge con pinzas lo que veas porque es que nunca sabes lo que hay detrás. Entonces, por eso yo hace unos meses empecé mi newsletter, que en el podcast casi nunca la nombro, pero quería hablar de todo lo que no se ve, ¿no? Porque al final hay mucha caca que no se ve y oye, yo lloro muchísimo, soy súper dramática, me afecta todo un montón y obviamente pues no voy a subir una historia a Instagram llorando porque me da vergüenza, pero sí que te voy a decir, oye, no todo es tan guay como parece. Me alegra muchísimo haber tomado la decisión de emprender porque al final con 25 años tengo cosas o he conseguido cosas que no pensaba que pudiera hacerlo nunca o hasta dentro de bastantes años, pero ten en Claro. cuenta que hay cosas a las que vas a tener que renunciar, que hay mucho esfuerzo y tal. Y hoy en día ese mensaje de todo es fabuloso y hazte autónoma y al mes vas a estar facturando 10.000 euros, Qué ojo, cuidado, ¿ves? De todas Así- maneras, al final el emprendimiento siempre es un viaje de altibajos. O sea, habrán temporadas que a lo mejor te retires un poco para curarte, para sanarte, para pasar un proceso. No lo sé, porque cada una tiene su camino. Pero es verdad que si empiezas ya mostrándote así, con ese equilibrio y con esa verdad, es todo mucho más fácil. Sí, sí, Mm. porque al final llegas a personas que se interesan por cómo tú eres, porque es que no podría estar todo el día fingiendo ser una persona que no soy. Sí. Es que eso me parecería muy agotador. Pero bueno, sí, creo que eso es un consejo que dejamos aquí, el ser real, porque al final para llegar a personas que vayan a comprar tu producto, tu servicio, tienen que verte tal y como eres. Si tú intentas vender algo que no eres, no sé, pues tienes que ser muy buena actriz y No, dedicarle y muchísimo esfuerzo. no se puede sostener en el tiempo porque una actriz cuando lo hace para una obra de teatro, una película o un papel. Nosotras somos, al final, pues eso, tenemos clientas. Las clientas no van a estar todo el rato viendo el papel que hacemos, es que sería agotador, no puede ser. Entonces, es un poco, muéstrate cómo eres y al final vendrán las clientas que realmente se identifiquen contigo. Ujú, total, totalmente de acuerdo contigo. Y vale, pues ahora me gustaría que habláramos del concepto del circo imaginario que utilizas en tu proyecto. Entonces, me gustaría saber por qué elegiste este enfoque y qué representa esto para ti. Pues mira, este capítulo está muy guay, porque el circo imaginario es un mundo creativo
que, bueno, al final es muy cercano a mí porque yo he sido payasa muchos años. No me gusta el circo en general, todo lo que es el tema de los animales, todo eso, que está desapareciendo y ya todo bien, ¿vale? Perfecto. Pero sí me gusta el circo a modo de espectáculo, a modo de variedad, de cada personaje hace un número, es la vida, así es la vida, ¿no? La gente se sienta y espera a que pase algo y eso que pasa son personajes que son totalmente reales porque en la vida misma ves mucho circo, ¿no? Luego me gusta también el tema del circo porque tiene una parte muy artística, muy puesta en escena y otra muy real. Y por eso me gusta. A mí me gusta también encontrar ese equilibrio entre ambas partes, la cara más artística, pero porque nos pasa también a nosotras. Nosotras damos una cara más artística, que no falsa, sino artística, y otra más real, ¿no? En redes. Pues en el circo pasa lo mismo. Y en este capítulo del circo, que lo tengo en el podcast también, de cómo llegué hasta ahí, me gusta porque cada personaje que he creado es un personaje que me ha acompañado con la discapacidad. Por ejemplo, el ictus es un personaje que se llama Ictusa, que va de rojo, tiene 7 cabezas y aparece una noche, la noche que yo me despierto, una madrugada sin escuchar nada, como si te pusieran una caja en la cabeza o como si te cogieran los oídos por detrás y tú no ves qué está pasando. Ahí, en ese momento te despiertas en tu cama, sola, en tu habitación, sin entender nada, y te vas a urgencias. Esa es la realidad. Pero esto, de forma creativa, para mí ha sido Ictusa, este personaje de circo, que ha venido a decirme que esto es un ictus, que pasa porque tiene que pasar, no he hecho nada malo para que pase, tengo que aceptarlo. Y entonces yo le pregunto, pero Ictusa, ¿por qué no me he muerto? Porque hay mucha gente que le pasa, esta es la cruda realidad. Y ella me dice, pues Alba, no, porque tú no vas a morir de esta forma tan negra. Tú vas a morir de otra forma mucho más artística, ¿no? Me decía en mi... Y eso, todo eso es transformar una experiencia horrible y negativa que has estado cercana a la muerte en algo creativo que te ayude a entenderlo de manera simbólica y sobre todo pensando, lo primero, para ayudarme a mí. No hay que ser hipócritas porque este trabajo lo he hecho también por mí. Y lo segundo, para ayudar a mujeres, porque esta enfermedad sobre todo la tenemos desgraciadamente mujeres, y a niñas, esas niñas que puedan entender cosas cuando ya se van haciendo mayores de por qué está pasando esto, por qué yo he tenido que nacer sorda o por qué me estoy quedando sorda, porque el vivir esa sordera desde pequeña que vas notando que ya te falta audición y que no vas escuchando, hay que tener bastante entereza para eso, ¿no? Entonces, este circo imaginario ayuda porque además tiene mucho de tragicomedia. Hay personajes malos, hay personajes buenos, hay personajes divertidos y hay todo un circo de números muy bonitos. Ujú. Sí, me parece, la verdad, un proyecto fascinante, o sea, te lo tengo que decir. Y me parece muy necesario porque al final es lo que tú dices. Obviamente esto te ayuda y, bueno, te está ayudando a ti, pero es que también a otras personas, a otras mujeres, niñas que estén atravesando una situación similar, es que también les puede ayudar muchísimo. Porque al final tú, cuando vives una cosa y la estás viviendo tú sola, encima de lo que estás viviendo, que es una mierda, con perdón, esa situación, pero es que encima te sientes sola, pues doble mierda, aún. Sí, Pero si encima estás acompañada, entre comillas, pero si sabes que otras personas también lo están viviendo, claro, jolín. y luego también lo he hecho porque la sordera, la hipoacusia, todo lo relacionado con el oído es una discapacidad invisible. No parece Ujú. que nos pase nada. No es lo mismo cuando ves a alguien pues, en una silla de ruedas o que, pues no sé, es que no es lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que nosotras mismas lo hemos querido ocultar. Lo hemos querido, si llevamos los audífonos, pues los tapamos. Si estamos en una conversación que no nos enteramos, pues hacemos como que nos enteramos. No lo inventamos, no pasa nada. Entonces, yo me he dado cuenta porque mi madre es sorda, mi tía es sorda,
y yo me he dado cuenta de cómo viven ellas esa discapacidad. Entonces, durante mucho tiempo he visto que las sordas lo hemos intentado ocultar, yo incluida al principio. Y eso me da que pensar, ¿no? Porque dices, claro, es una enfermedad que se puede ocultar, es una discapacidad que se puede ocultar, entonces yo elijo ocultarla, pero ¿qué pasa cuando elijo hacerla pública? Que me doy cuenta de que no tiene visibilidad apenas y que la gente no se identifica contigo, porque como está oculta hace tanto tiempo y se ha hablado tan poco de ella, pues es algo como que no llega a ser tan visible como otras discapacidades. Sí, sí que es cierto que no está tan presente en el día a día, en campañas de concienciación o no lo sé, en cualquier cosa, no está tan presente como otras. Por eso también es súper importante tu proyecto. Bueno, en el podcast hay también un capítulo donde hablo de las mujeres que tienen discapacidad y cómo nos las tomamos, ¿no? Porque mi madre es un juguete dentro de una caja con una cabeza de llama muy bonita, hecha, el collage es precioso, y eso lo he diseñado porque ella es una persona que no quiere salir de casa para no tener que enfrentarse al no escuchar. Entonces ese capítulo es muy bonito porque cuenta la historia de una madre que quiere que la hija se meta con ella en la caja para que esté protegida y segura, y la hija quiere salir y contar a la gente que está sorda porque en realidad no le importa hacerlo porque su objetivo es luchar por eso. Wow. Ese episodio tiene que ser una pasada, así que desde aquí a cualquier persona que esté escuchando ahora mismo se va a escuchar ese otro. O sea, eso queda clarísimo, porque madre mía, me parece muy duro, o sea, de verdad, me parece una historia dura, pero a la vez darle visibilidad me parece algo súper importante. Así que, de verdad, muchísimas gracias por el trabajo que haces. Es fascinante. Y bueno, me gustaría saber qué desafíos has enfrentado al llevar adelante este proyecto, tanto a nivel personal como profesional. Bueno, al final son desafíos que forman parte de la propia discapacidad, pero el más grande ha sido este que te he comentado de no saber que lo estaba haciendo mal, entre comillas, no Ujú. saber que la edición del podcast no estaba brillando. Ese ha sido el más fuerte, porque claro, tú me entenderás mejor que nadie, somos mujeres orquestas, entonces, venga, vamos, voy a hacer el podcast, lo hago yo, lo grabo yo, lo edito yo, busco las herramientas yo, todo yo. Claro, obviamente son cosas que hacemos porque queremos y nos gusta y lo hacemos pues con todo el amor del mundo. Pero este es el mayor problema porque al encontrarme que realmente yo no lo podía hacer, pensé, ostras, pues ahora tengo que buscar alguna fórmula para poder financiar este podcast y aunque sean pocos capítulos, porque es una historia que empieza y acaba, que tiene que estar bonito, tiene que tener su presencia y tiene que tener lo que se merece esta historia, ¿no? Entonces, ese ha sido el mayor desafío de todos, darme de bruces con Alba, hay algo que no puedes hacer tú sola, ¿eh? Venga. Sí, eso es lo peor, entre comillas, porque, a ver, ya te has dado cuenta de esto y ya sabes que estando rodeada de otras personas vas a llegar todo lo lejos que quieras, pero es cierto que para nosotras que además de hacerlo, es que nos gusta, o sea, a mí personalmente, a mí me gusta decir, vale, sé hacer de todo, quiero saber hacer de todo y luego ya, pues oye, si es necesario que yo no haga esto, pues no lo sé, transformándolo a mi experiencia personal, pues yo digo, vale, pues igual desarrollar webs es lo que menos me gusta y tal, pero me gusta saber. Quiero Claro. aprender a hacerlo porque, yo qué sé, siempre es interesante, ¿no? O sea, nunca sabes a lo que te puedes enfrentar. Yo creo que eso forma parte de la persona creativa, es decir, está claro que hay que delegar. Es una cosa, vamos, que no lo discuto ni se discute a Sí, nivel empresarial. Pero si tú eres una persona creativa y multiapasionada, como yo lo llamo, pues al final te haces cursos, te investigas, te rodeas de gente, preguntas, pruebas, ¿no? Pruebas tú para hacerlo, haces tú. Y eso forma parte luego de tu riqueza, de tu sí, creatividad.
Está claro que no todo el mundo podemos hacer de todo, pero sí podemos probar de todo y ver hasta dónde llega nuestra limitación y hasta dónde nos encontramos más a gusto en unas cosas, en otras. Yo he hecho de todo, mira, he hecho maquillaje de efectos especiales para cine. Genial, se me daba genial, yo no sé cómo, pero se me daba genial. He hecho, bueno, locución y doblaje también, en su momento. Bueno, organizar eventos. Yo qué sé las cosas que he hecho y cosas que no tienen nada que ver las unas con las otras. En algunas cosas era buena, en otras no tanto, en otras era mala, pero todo eso me ha servido para luego decir, vale, pues entonces, por ejemplo, en mi equipo, yo me voy a ocupar de esto y esta persona de esto otro. Entonces, al final es la experiencia que te da el conocerte a ti profesionalmente y también desarrollarte personalmente. Hay una frase que odio con toda mi alma, que es la de aprendí de todo, maestro de nada, que se decía mucho antiguamente. Y yo esa frase es que la odio, porque yo digo, si está claro, si tenemos que especializarnos en algo concreto para poder ser cada vez más especialistas, pero ¿y qué hay de las personas apasionadas, creativas en muchos aspectos? ¿Tienen que dejar de serlo para especializarse? Pues no, especialistas por un lado, muy bien, perfecto, porque tiene que haber de todo, y luego las apasionadas por otro, que también tengamos nuestro aprendizaje. Yo he hablado con muchas chicas y mujeres, sobre todo así, y al final nunca dejamos de hacerlo, ¿eh? Podemos tener periodos en los que paremos y nos especialicemos más en algo, pero luego ya vienen otras cosas y yo quiero hacer esto, yo quiero aprender. Es así. Sí, sí. Es cierto que hoy en día cada vez está más generalizada esa frase, todavía la sigo viendo, y o quien mucho abarca poco aprieta o tal, y jolín, a mí es una frase que verdaderamente alguna vez me ha hecho sentir mal porque soy una persona que desde el momento en el que terminé la universidad es que cuando tuve que plantearme hacer un máster no tenía ni idea de qué hacer porque me gustaban tantas cosas, me gustaban tantas especialidades del diseño que yo decía, vale, y me tengo que encasillar en una, es que verdaderamente no quiero. Entonces, pues como tú has dicho, sí que he tenido épocas de estar más centrada en una cosa, tal, pero lo cierto es que esas ganas de aprender cualquier cosa nunca se me van. A ver, Mm. no puedo decir el futuro, pero por el momento siempre estoy ahí pensando y diciendo, jolín, es que verdaderamente, ¿por qué tengo que enfocarme en hacer solo branding si también me gusta hacer web? ¿O por qué solo branding y web si también me gusta hacer packaging? ¿O por qué Mm. tengo que ir solo con esto si quiero hacer lo otro? Así que al final la conclusión a la que he llegado es que tengo que ser yo. Y ya está. Exacto. Y eso es lo que demuestras en tus redes sociales, por eso te he dicho antes lo del equilibrio, porque al final hay que encontrar el equilibrio en el momento y en la etapa que estés. Y si es especialista en esto ahora, pues eso. Y si mañana es buscar mil cosas diferentes y tener un proceso creativo como el que estoy teniendo yo ahora, investigando, pues ya está, equilibrio ahí, o sea, equilibrio en todo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y hablando del proceso creativo, a mí esta es una pregunta que me apasiona en todos los episodios porque es cierto que he entrevistado a mujeres creativas que trabajan en cosas muy diferentes a lo que hago yo en mi día a día y aún así me interesa mucho el proceso creativo. ¿Tú cómo abarcas el proceso creativo? No lo sé, a la hora de, por ejemplo, ponerte a hacer los collages, ¿cómo lo abarcas? Pues mira, hay como dos fases en mí. La primera fue la creación un poco a lo loco, es decir, sentarme y empezar a escribir, a dibujar, a hacerle el collage, todo sin control para ver qué salía. Y la segunda parte fue el orden. Fue coger este texto, coger este audio, coger este collage y relacionarlo todo, ¿no? Y entonces eso ya va tomando orden. No soy una persona que me guste hacer el proceso creativo en orden desde el principio. Es decir, Ujú. me siento con mi tacita de té y empiezo con el uno. No, yo es más, el caos al principio me gusta muchísimo el caos porque me salen cosas que yo jamás podría pensar de manera organizada. Y después, ya sí, cuando yo siento dentro que ya el caos está como escupido para afuera, ¿no? Como vomitado, entonces vamos a sentarnos y a organizar. Sobre todo, de repente, cuando salió el collage, que estoy haciendo memoria, fue eso, de repente sin más, orgánicamente. Dije,
esto que aquí cree que es la historia de Ictusa, por ejemplo, o la historia de la madre llama, ¿cómo lo puedo organizar un poquito? Pues mira, con las que hice justo aquí dibujé un sol, pues y ya me cuadra todo, es como un puzzle, ¿vale? Ujú. Pero el puzzle viene después, siempre lo digo, el caos es necesario en mi cabeza. Qué guay. Sí, sí, o sea, al final muchas veces es necesario ese desorden ordenado, porque dentro de ese desorden seguro que tú tienes muy claro dónde están las cosas y tal, pero, jolín, al final me parece algo muy guay, la verdad. Ujú. Sí, y al final también es un poco en fases, es que todo es en fases, por eso estoy hablando tanto hoy de equilibrio y de fases, porque esa primera fase que yo tuve desde 2020 hasta 2022 o así, fueron 2 años de caos, me ayudó mucho ahora tengo como el día súper estructurado y ordenado, y entonces yo misma digo, flipas. Digo, es que cómo pudo pasar de ser una artista caótica a de repente mi parte más empresarial, más organizada, más paso a paso, pues sí, pues por el equilibrio, ¿no? Por aceptar esas fases. Claro, sí, al final yo creo que es necesario. Y sí que es cierto que hoy en día hay herramientas para todo y todo el mundo te vende cómo ser más organizada. Y a mí muchas veces me preguntan, ¿cómo lo haces para llegar a todo? Porque llevo 4 años que compagino mi emprendimiento con un trabajo jornada completa en una agencia de Estados Unidos. Entonces trabajo de 3 de la tarde a 12 de la noche y la gente me pregunta, ¿y cómo lo haces? ¿Y cómo no sé qué? Y se esperan ahí un orden. Y a ver, soy una persona súper organizada, lo cierto, o sea, es así, pero creo que no soy tan organizada como la gente se piensa o que muchas veces, pues, oye, si llego a todos porque estoy trabajando aquí 15 horas al día, ¿sabes? O sea, no, y eso no me parece ser organizado. Ser organizado es respetar tus tiempos y tenerlo todo, tener tiempo para todo, para tu vida, para tal, para cual. Así que bueno, por eso pienso que también va dentro de cada uno, oye, que cada uno tiene sus necesidades y que al final tú tienes que conocerte muy bien a ti misma para saber lo que funciona mejor contigo. Sí, exacto, eso es. Pero sí, sí, qué guay. Pues, vale, ahora te quería preguntar, ¿cómo crees que el arte y la creatividad pueden ser herramientas de cambio social y de inclusión? Pues al final es lo que hemos estado hablando todo el rato. Cuando tú te enfrentas a una discapacidad o a un ictus que te quita el 80% de audición, tienes que tener muchas herramientas creativas para poder hacerlo y hay gente que no las tiene. Ujú, Entonces, solamente ya el hacer público, cuando yo hice por primera vez público en Instagram, hay un vídeo que era sorda, empecé a recibir un montón de comentarios, bueno, aparte de "Oh, qué valiente, ¿no? Lo típico que dices, ostras, ¿cómo se atreve, ¿no? a decirlo? Em, por privado, personas que decían, no lo he dicho nunca, pero yo estoy sorda, soy jefa de estudios de un colegio y no puedo ni hablar con los padres y disimulo. Dice, llevo 15 años así. Yo leyendo esos comentarios y yo pensando, ¿en serio? ¿En serio estamos en ese punto? Y así un montón de testimonios, ¿no? De gente que me dice que por favor no diga quién es, que sigue ocultándolo. Y entonces ahí va tu pregunta, ¿no? O sea, como cuando alguien se siente identificado contigo y te dice, gracias a tu vídeo he podido decirlo, o el otro día una chica que se hizo una foto con el audífono y puso Team, equipo, Alba Bonet. Y me dijo, es la primera vez que pongo públicamente una foto del audífono. Y dice, ha sido por eso, por seguirte, por ver que tú lo dices así tan natural, utilizas esas técnicas tan creativas, ¿no? Esas historias, y entonces pues yo me atrevo también. Y ahí está, ¿no? Ese clic. Y dices, ¿me merece la pena? Pues sí, con todos estos testimonios sí. claro, wow, es que es impresionante, la verdad. Mm. Sí, sí. Y cada vez que doy una charla, hago mi obra de teatro o doy una charla, aparece siempre, o sea, de todas las que he dado, siempre ha aparecido mínimo una mujer sorda. Qué Sorda fuerte. del todo o con un tipo de discapacidad más pequeña, pero siempre se ha acercado una persona y me ha dicho, hola Alba, me he sentido muy identificada contigo porque yo también estoy sorda y me ha contado su testimonio, en qué trabaja, cómo lo hace y he flipado. O sea, estoy flipando tanto con esto
que me estoy planteando también escribir un libro sobre vidas que me llegan ahora de mujeres sordas. Wow, eso sería increíble, la Mm. verdad. El proyecto se llama El silencio, lo que el silencio escucha, por eso, Ujú. precisamente por eso, ¿no? Y luego también he pensado en algún otro tipo de proyecto que se llame La sorda que escucha, ¿no? Porque estoy escuchando a gente que no escucha a pesar de que yo no escucho, ¿no? Es todo como muy rocambolesco, pero es la creatividad la que te lleva a hacer estas cosas. Sí, sí, sí. Es una pasada lo que hace Salva, la verdad. O sea, me Gracias. encanta, me parece increíble. Bueno, nos has hablado ya un poco sobre esto, pero ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad hacia tu proyecto, más en concreto, y hacia la temática que abordas? Pues ahí hay luces y sombras. Hay gente, como te decía, que se siente muy identificada y te cuenta su historia. Y luego hay gente que, como no se siente identificada, no tiene a nadie alrededor y tampoco sufre discapacidad auditiva, pues no le interesa en absoluto. Pero es que esto pasa con todo, con Ya. todo. Aunque no sea una discapacidad, con cualquier historia, con cualquier... pasa. Entonces, es verdad que no es que me importe que haya gente a la que no le importe, eso lo tengo asumido. Pero sí es verdad que tengo un puntito de reivindicación últimamente porque no hay espacio para la gente sorda, no, o no tanto como para otro tipo de discapacidad. Entonces, sí me gustaría que ese puntito de sombra que tengo ahí se trabaje mucho más a nivel social y Ujú. que te voy a explicar. Entonces, yo creo que este proyecto, como tiene también tantas vertientes, que si el libro, que si el podcast, que si lo escolar, pues puede ayudar a que se expanda de una manera un poco más creativa, ¿no? Y que pueda llegar por canales diferentes. Sí, total, total. Yo creo que ahí, vamos, tienes trabajo, ¿eh? Pero sí, sí, va a ser increíble. Sí, sí, está yendo lento porque es algo que se cuece a fuego lento porque es muy personal, pero también porque a nivel de producir tantas cosas voy bastante lenta. Pero es un proyecto al que no le estoy metiendo prisa, Ujú. sino que está haciendo todo tan orgánico y tal. Incluso estoy hablando de él antes de tenerlo en la calle. Eso jamás lo he hecho en ningún proyecto. Y en este lo estoy haciendo hace mucho tiempo. Estoy haciendo entrevistas, estoy haciendo la obra de teatro, estoy yendo a markets con mi escolar y todavía no está el podcast ¿no? subido. Entonces es como, ostras, es una etapa bastante difícil, ¿no? Porque estás haciendo un poco de lanzamiento y de promo sin tenerlo todavía. Está hecho, pero me refiero sin tenerlo todavía físico y estoy disfrutándolo muchísimo porque jamás me hubiese atrevido a hacer eso antes. Y Claro. esta discapacidad me está ayudando como a pasar mis límites y mis bloqueos. Sí, y eso al final también es súper importante. Pero, jo, está muy guay porque al final parece que hoy en día, en la era de la inmediatez, todo tiene que estar hecho ya y no disfrutamos tanto del proceso. O sea, yo personalmente he vivido proyectos personales que a mí me gusta hacer pues para publicar algo en Instagram o para mi portfolio o lo que sea, que antes los disfrutaba mucho más porque eran proyectos que yo hacía para mí y tal y que sí que mostraba, pero no pensaba tanto en el mostrarlo, sino en mejorar mis habilidades. Y ahora es como que, ay, pero si es que, claro, tendría que estar publicando por lo menos un proyecto nuevo al mes en Instagram, en redes y tal, para ver que sigo estando ahí presente y tal. Y al final dejas de disfrutar del proceso para hacer algo que es que ya no tiene sentido, porque si dejas de disfrutarlo, es que ya no tiene sentido. Así que me parece muy bien que lo estés haciendo así. Pues mira, el feedback de la gente, que es tu pregunta anterior, también con esto tengo feedback de la gente porque hay personas que me dicen que no puedo estar haciendo divulgación ya del proyecto sin tenerlo, que les parece pues como no feo, pero que no sé, que es raro. Y luego hay otras personas que me dicen, qué bien que lo hagas así, porque tengo muchas más ganas de que salga el proyecto para verlo, ¿no? Para escucharlo. Entonces, bueno, al final es una cosa que he hecho por mí y para disfrutarla yo y lo que hablamos del proceso. Porque además es algo que no, yo no estoy cobrando de esto, ni nadie me está pagando, ni forma parte de
negocio, ¿no? Es algo que haces por amor al arte, entonces lo voy a hacer como quiera y lo voy a disfrutar como quiera y lo hago por mí y por las demás, obviamente. Claro, sí, sí, y al final, a ver, es que yo creo que en el momento en el que tú lances oficialmente el proyecto, ya llevarás un montón de camino recorrido, porque ya en la mente de las personas que te seguimos en Instagram, tal, ya está puesto el proyecto, ya sabemos de qué va, entonces ya en ese momento no me vas a tener que convencer de nada, porque ya Sí, sé lo guay que es. Entonces yo creo que no está mal que lo estés haciendo así. mira, me ha ayudado un montón a saber qué capítulos van a gustar más, Irene. Ujú. Claro. Porque yo en los markets y en la obra de teatro cuento cada capítulo y veo el feedback de la gente. Y también, muy importante, veo las preguntas que me hace la gente sobre la discapacidad que yo daba por sentadas y no había resuelto en el podcast. Y este feedback, este proceso de hacerlo así, me ha permitido enriquecer más el proyecto. Ujú. Claro. Sí, porque al final ya vas escuchando lo que la gente necesita y entonces tú ya dices, vale, pues entonces voy más por aquí o voy más por allá. Y eso también es súper necesario para un proyecto como este, porque al final es lo que decías, lo estás sacando tú adelante, no hay nadie que te esté pagando, no hay un respaldo económico detrás, entonces sí que tienes que saber ciertas cosas. Claro, Así. claro. O sea que básicamente si ahora mismo al final llego a patrocinadores, porque estoy buscando patrocinio y tengo que poner la marca de, imagínate, los audífonos, la pondría, porque es un proyecto que sí necesita de dinero para eso. Pero si no lo consigo, es que me da igual, porque ya he hecho mi trabajo y ya me he rodeado de gente que quiere colaborar altruistamente en ayudarme a editarlo, por ejemplo, para que salga como tiene que salir. Entonces, es un proceso maravilloso porque ha empezado de cero, es para mí, para ayudar, es darle la vuelta a algo horrible y convertirlo en una tragicomedia divertida, con su drama, con su todo, como la vida, y a través de diferentes técnicas artísticas que dices, ostras, no tiene nada que ver un podcast con un collage, pues bueno, vamos a juntarlo, ya verás cómo tiene que ver. Claro, claro, sí, 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 total. Jo, es que me parece increíble. Sí, sí, sí. Creo que va a estar genial. O sea, aquí ya vamos a estar todas esperando y súper atentas a tus redes sociales esperando a que lo lances. Ya te lo Mm. digo. Y vale, pues estamos ya llegando hacia el final, pero antes de terminar, aunque ya nos has hablado de muchos planes, sí que me gustaría saber más en profundidad cuáles son tus planes futuros con respecto a lo que el silencio escucha y otras iniciativas relacionadas con la inclusión y la sensibilización. Bueno, pues esto no te lo he estado diciendo en todo el proceso de que hemos hablado porque quería decírtelo ahora cuando viniera esta pregunta y es que yo me he comprometido con un cine de Madrid que está en el centro de Madrid, es un cine pequeñito, pero estoy súper ilusionada para que ese día, que es el 28 de junio, ese día el podcast esté lanzado y la presentación oficial sea en un cine de Madrid, que además Madrid es mi segunda ciudad donde yo viví. La primera Elche, que es mi ciudad, después me fui a Madrid a estudiar arte dramático, después me fui a Gijón. Entonces, estas tres ciudades han significado mucho para mí y con lo cual la presentación oficial de mi podcast y, bueno, del proyecto en general que sea en Madrid el 28 de junio, para mí es algo, vamos, que ni en mis mejores sueños me lo hubiese imaginado, ¿no? Wow, es una pasada, Alba. Enhorabuena, enhorabuena, la verdad. Me parece increíble y creo que lo vas a petar. O sea, es que es un proyecto muy guay, muy, muy, muy guay, la verdad. Qué bien, yo estoy deseando ya por fin decir, mira, todo esto aquí está, ya está. Además son historias que hay algunas muy divertidas, porque son historias de cuando yo era payasa, imagínate todo lo que ha podido pasar ahí. Y tengo mucho que contar en ese sentido. Es muy circense, es también surrealista algunas cosas, y luego otras, pues eso, más drama y más vida real, que son, pues forman parte de esos capítulos, ¿no? Que no podemos controlar. Exacto, sí, las luces y las sombras, pero al final tu manera de contarlo creo que también es lo que te hace súper especial, porque al final, pues como tú me decías a mí, tú también me pareces una persona súper transparente y creo que vas a ayudar muchísimo, pero Qué bien. muchísimo.
Qué bien. Pues Qué mira, si estamos llegando al final, yo tengo un juego creativo para ti, porque cuando me hacen una entrevista, no me gusta que todo el rato sea sobre mí y que no hablemos de ti, ¿no? Que eres la que me entrevistas. Entonces, tengo aquí unas bolitas, que son del gato, de colores, y yo te voy a proponer que voy a moverlas así, tú me digas ya, saco una, miramos el color que sale y también te propongo una letra. Y entonces con ese color y esa letra vamos a formar un concepto creativo entre las dos como para terminar esta entrevista y este podcast. vale, qué Vale. divertido. Venga, Venga, voy a mover y cuando quieras. ya, Vale. Verde. verde, vale, La letra que te lanzo es la R. vale. Y ahora Ahora tengo que, crear una palabra que empiece por R o una frase que empiece por R con un color verde intercalado donde tú quieras. Es como una pequeña historia. vale, un ratoncito que se mueve sobre una hoja de palmera verde. ¡Ay! ¡Qué bonito! Vale, pues mira, fíjate que el verde es un color que a mí me gusta porque al final es un verde esperanza, ¿no? Pero sobre todo por la naturaleza. Y has dicho un ratoncito con una hoja verde de palmera. Vale, Ujú. pues yo nací en Elche, de hecho hoy estoy aquí en Elche, y Elche es la ciudad de las palmeras. Sí. Está rodeado todo de palmeras, ¿no? A mí me encanta este juego porque es rápido, no te dejo pensar y siempre sale un concepto relacionado con nosotras. Siempre en todas las entrevistas, al final acabamos hablando de un concepto relacionado con esto. Yo digo siempre que para hacer las entrevistas o las charlas más amenas, siempre metamos algún jueguecito de estos creativos. Porque al final te acuerdas, ¿no? Cuando ya pasa tiempo y dices, ay, cuando hablé con Alba que me hizo lo de las bolas. La verdad es que nunca me lo habían hecho y me parece algo súper interesante. Y sí que es cierto que al final, pues yo sabía que tú estás en Elche, que tú eres de Elche. Llevo todo el fin de semana en las noticias, viendo noticias de Semana Santa, salía Elche, salían las palmeras, o sea, como que estaba todo ahí en un mezcladillo en mi cabeza y ha sido ponerme esto y rápidamente lo primero que me ha salido ha sido esto. Pero me parece muy guay, muy divertido, muchas gracias. Sí, sí, sí. Hazlo si quieres. Yo lo hago hasta en los directos. En los directos de Instagram, yo siempre os propongo a todas que metáis cositas de estas para darle como la diferencia, ¿no? A vuestra marca. Y al final son cosas que también despiertan la creatividad. Sí, 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 total. Jo, ahora ya estoy ya planteándome una segunda temporada porque, bueno, lo dije hace ya unas semanas que creo que a final de junio pararé de hacer episodios porque al final creo que el esfuerzo que le dedico durante el verano no va a merecer la pena porque pocas personas igual van a estar atentas a lo que esté publicando. Sí que estaré muy presente en redes y volviendo a recordar episodios maravillosos de esta temporada, entre ellos el tuyo. Y de cara a la segunda, pues igual sí que me planteo alguna cosita así porque me parece súper interesante, la verdad. Me Sí, parece sí, muy divertido. Y al final sí, algo que te hace pensarlo. sí, porque hazlo porque aparte de eso, que tú misma también te sientes como más ilusionada de tener ese punto diferente a todo lo que solemos ver, ¿no? Que al final pues son entrevistas interesantes y conoces a gente muy interesante, pero te da ese punto de, ah, y lo de las bolas, el ratoncito. Total, total. Muchísimas gracias, Alba. La verdad, esto es una idea súper buena, ¿eh? Ya verás la segunda temporada. A ver qué hago. Vale, vale, ahí está. Ay, en fin. Vale, pues ahora ya llegamos a las preguntas que hago siempre en todos los episodios. La primera es que nombres a una mujer creativa que te inspire. Puede ser una, Ujú. varias, como quieras. Mi madre. Es que no puedo decir otra persona, porque además ella está sorda con su discapacidad, llevándola de otra manera, pero es una mujer que, bueno, es que utiliza las manos, hace de todo, ganchillo, manualidades. De hecho, trabaja en una fábrica de marroquinería para pues, baúles de estos de alta gama, que hay que hacerlos todos como... Y ella es una crack y yo creo que de ella me ha venido esta vena, ¿no? de inspiración artística en este sentido.
y siempre la tengo como en ese sentido, como lo más, porque digo, fíjate, y no he estudiado nada relacionado con el tema artístico. Y aún así, fíjate todo lo que hace. Lo lleva adentro. Ella me hacía los disfraces de Tomás a la payasa. Qué guay, qué Sí, pasada. sí. Me encanta cuando nombráis a personas que tenéis a vuestro alrededor y más en concreto a vuestras madres, porque sí que es cierto que al final todo, casi todo lo aprendemos de ellas y me parece muy guay y muy interesante haber conocido también un poquito más sobre tu madre. Muchas gracias por compartirlo. Nada, a ti por dejar que yo en este espacio me pueda expresar, que le pueda llegar a gente que lo necesite y que se sienta identificada con nosotras, tanto conmigo como contigo. Ujú. Sí, al final esa es la misión de este proyecto. Y bueno, nos has hablado ya de muchos objetivos, pero no sé si tienes uno en concreto que dices, vale, este objetivo sí o sí yo lo quiero cumplir este año y quieres compartirlo con nosotras. Pues mira, yo este año quiero ir a la tele porque resulta que me llamaron del programa de RTV, el de lenguaje, es que no sé si se llama lenguaje de signos, no me acuerdo ahora, pero hay uno que hacen en la 2 que es todo Ujú. relacionado con discapacidad auditiva, personas sordas y demás. Y emprendimiento, que eso ya me tocó en el alma. Entonces me dijeron de hacerme una entrevista, pero la condición que ponían era que el podcast estuviera también signado en lengua de signos. Entonces, Ujú. claro, ha sido una etapa a superar más de lo que yo ya tenía, porque claro, yo no estoy sorda al 100%, me queda un 20%, pero es verdad que hay personas sordas al 100% que la lengua de signos es su lengua materna. Entonces, obviamente yo era algo que sí quería incluir, pero en la tele me lo pusieron como sí o sí, cuando esté el podcast tiene que estar signado para hacerte la entrevista. Entonces, uno de los más grandes hits que tengo este año es que pueda asignarlo, sobre todo con una persona que sepa asignar bien, que se pueda entender bien todo y poder participar en esa entrevista en la tele y poder llegar a más personas con el proyecto sería increíble. Buah, pues sí. Sí, sí, sí. Qué guay, qué pasada. Estaremos atentas, a ver, porque si no es en ese programa, seguro que será en cualquier otro. O sea, es que estoy segura que cuando la gente se empiece a enterar de tu proyecto, es que va a ser un no parar, porque es muy interesante y es muy necesario. Entonces, yo sinceramente creo que ojalá sea en este programa, porque al final, pues oye, tú quieres ir ahí, genial, pero seguro que si no, en Apunt o cualquier cosa, seguro que te llaman, seguro que te Calla, llaman. calla Irene, que al final voy a salir en humor amarillo, tía. Ay, Que yo soy, cruza, ¿eh? que yo soy princesa y al final el universo me escucha. Ay, Alba, de verdad. Me encanta. He pasado un rato contigo, genial, ¿eh? O sea, de verdad, muchísimas gracias porque ha sido maravilloso, pero sí, yo creo que seguro, vamos, es que yo voy a estar súper atenta, pero es que no tengo dudas porque al final cuando a un proyecto, el proyecto tiene una base muy sólida con una idea fantástica, ayuda a un grupo concreto de personas y encima se hace con pasión, yo creo que esos son los ingredientes necesarios para que algo salga muy bien. Y lo tienes todo. Así que estaremos atentas, pero sí, yo creo que va a ir genial. Y bueno, ahora hemos hablado también de tus redes sociales y tal. Ahora me gustaría que nos dijeras cómo podrían ponerse en contacto contigo las personas interesadas en saber más de ti y de tu proyecto. Pues mira, en las redes sociales está el link de la bio por Instagram y mi teléfono con mi WhatsApp está ahí público 654053838 para que la gente me escriba. De hecho, me escribe un montón de gente, un montón de audios y yo voy contestando poco a poco, pero no me importa porque es además un teléfono que he tenido siempre el mismo número desde que era empresaria de eventos y me encanta recibir el feedback de la gente, que me llamen para cualquier cosa. Si es que al final es, mira, me he sentido identificada contigo, pues adelante. Voy Qué guay. siempre, es verdad, contestando en la medida de lo posible, pero al final siempre contesto.
Claro, sí, sí. ¿Y tu Instagram es que, o sea, el usuario en sí no nos lo has... @alba.bonet, acabo en T. Perfecto. Lo dejaré aún así el link en el pie del episodio, tanto en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y ya está, con esto te he preguntado todo lo que tenía por preguntar. Como ya te he dicho antes de empezar a grabar, me encantaría tomarme un cafecito contigo presencial. Ojalá algún día, yo creo que seguro que sí. Y no sé si quieres añadir alguna cosita más. Pues mira, añadir que gracias, 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 mil gracias, porque de verdad que estas oportunidades de poder hablar en este sentido y de poder conocer a personas como tú que se interesan por mi proyecto, que tienen sus propios proyectos, que además me gustan mucho, como te he dicho, es que es una oportunidad. Yo a veces me dicen, ¿por qué das tantas entrevistas y haces tantas cosas a nivel colaborativo sin cobrar? Y digo, pues porque al final es que forma parte de mi día a día y de mí y de mi forma de hacer las cosas. Entonces, obviamente que hay que saber ser empresaria y Sí. cobrar para poder mantener a tu equipo en nómina y todo, ¿eh? Pero por otro lado, yo tengo esa parte muy social donde agradezco muchísimo este espacio y enhorabuena por este trabajo. Las personas que has traído, lo que te he dicho, me han encantado. Así que sigue así, mucho ánimo y cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Jo, muchísimas gracias, Alba. De verdad, ha sido fantástico. Ya de por sí, cuando vi tu perfil en Instagram, también nos seguimos en Threads, dije, vale, qué guay, esta tía es la caña. Pero esta conversación me ha encantado, de verdad. Estamos grabando esto en un lunes lluvioso y esta conversación ha alegrado mi día. Así que, de verdad, muchísimas gracias. A ti, muchos besitos y hasta pronto.